Amén. Vamos a entonar un himno más. Y dado, hermano, que en este momento, ¿verdad?, nosotros necesitamos de la bondad infinita de nuestro Dios, vamos a entonar este himno que lleva por este nombre: Oh bondad tan infinita. Cantemos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelado, su eterno y santo amor, es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Nuestro Luis queda con ustedes. Buenas noches a todos, estimados hermanos, estimadas hermanas. Bueno, hoy el propósito que tenemos, si Dios lo permite, es poder llegar hasta sus hogares con un estudio más que realizamos todos los jueves desde Upala, Costa Rica. Muchas gracias a los hermanos que están conectando, a las hermanas, a los amigos que en cualquier parte en el mundo están viendo este video. Queremos hacer un pequeño recuento. Hemos estado dando una serie de estudios sobre qué sucedió una semana antes de que Jesús muriera en la cruz. Yo la he titulado La semana que transformó al mundo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento sucedieron grandes cosas en Jerusalén, exactamente, y fue el domingo. Jesús entró a Jerusalén con triunfante. El día lunes Jesús viene y predica unas parábolas sobre el hijo desobediente, sobre la viña. El día martes Jesús viene y entra al templo y maldice, tumba las mesas. El día jueves Jesús está preparando todo lo concerniente a la cena pascual. Y hoy vamos a ver qué es lo que realmente sucedió en el día viernes. El día viernes fue un día de angustia. Fue el viernes antes de que Jesús llegara a la cruz. Jesús estaba saliendo de Getsemaní. Getsemaní era una de las aldeas en las cuales
En esta aldea fue donde el día viernes Jesús hizo prácticamente toda esta gran actividad. Fue un día de gran angustia ese día. Jesús sale por el valle de Cedrón. El valle de Cedrón es conocido también como el Valle del Rey, o el Valle de la Decisión, o el Valle de Josafat. Bueno, tenía unas fotos aquí, pero por cuestiones técnicas aquí no las puedo mostrar por la conexión que no me ha sido muy buena ahora. Pero vamos a ir analizando Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, del 36 al 46. Está escrito así en la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomó a Pedro y a dos discípulos de Zebedeo, a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró delante de su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puedo este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados, y dejándolos fuese de nuevo y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y díceles: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, he aquí ha llegado el que me ha entregado. Eso se encuentra en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. También lo podemos encontrar en Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Y en Lucas 22, 46 al 45. Getsemaní. ¿Por qué es importante esta aldea? Getsemaní fue un jardín donde, según el Nuevo Testamento, Jesús oró la última noche antes de ser crucificado. Getsemaní está ubicado en la base del Monte de los Olivos, dentro de la ciudad de Jerusalén. Esta palabra viene del arameo que significa Gad y Maned, que significa prensa de aceite, refiriéndose a el aceite de oliva. En Getsemaní se producía gran cantidad de aceite de oliva. Era una aldea que estaba al frente de donde estaba el templo y estaba en las afueras de Jerusalén. Y grábense en algo muy importante. Fue en Getsemaní
donde Jesús vino y tomó la decisión de ser crucificado. La decisión no fue tomada en el Calvario, sino un día antes en Getsemaní, antes de ir a la cruz. Ahí en Getsemaní hubo más dolor en Getsemaní que en el propio Calvario. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué hubo más dolor en Getsemaní que en el Calvario? Bueno, dice la palabra que cuando Jesús estaba orando, su sudor era como grandes gotas de sangre. Y estando en agonía, ojo a esto, oraba más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso lo encontramos en Lucas 22:44. La palabra, la Reina Valera lo traduce, dice, estando en angustia. Bueno, me gusta más la traducción en agonía, porque la palabra agonía se refiere a la lucha desesperada que una persona tiene por la vida. Y es muy importante ese gran detalle. Dice que Jesús estaba ese día en agonía, estaba luchando por su vida. No hay una escena más comparable en toda la historia, no hay una escena o una historia que nos pueda conmover más que la historia que sucedió en Getsemaní. Era el momento decisivo de la vida de Jesús. Todavía, si Jesús hubiera querido, Él hubiera dicho, no voy a morir por nadie. Jesús hubiera querido, hubiera evitado la cruz. La salvación del mundo estaba pendiente de aquella decisión que Jesús, mientras sudaba con grandes gotas de sangre en Getsemaní. Jesús, tomen en cuenta que cuando Él está orando y dice que estaba en agonía, es porque, según Filipenses capítulo 2, versículos 4 y 6, Jesús es hombre, 100% hombre. Y aquí vemos todas las cualidades de un hombre. Siente agonía, siente tristeza, siente dolor. Y es la salvación del mundo estaba en manos de Él. Si Él hubiera sido un hombre cualquiera, sencillamente hubiera podido decir, no voy a morir por nadie. Pero no sucedió así. La agonía implica desesperación, implica que estaba abatido, que estaba preocupado, que tenía un hondo dolor en el alma. La más grande batalla en la que Jesús combatió fue, y escúchenme todos por favor, fue por medio de la oración. Jesús nos da un ejemplo aquí tremendo, y es que cuando el ser humano está en gran agonía o en gran angustia, la mejor opción que tiene es la oración. Y dice que Jesús oraba con tanta intensidad que su sudor, escuchen algo muy importante, no era de sangre, sino como, o sea, eso es una figura de lenguaje que lo que significa es algo similar, algo parecido a la sangre. O sea, Jesús estaba orando con una gran angustia ese día. Hay algo que me llama mucho la atención de la enseñanza de Getsemaní, y es que Jesús termina su ministerio y termina enseñando a orar. Es muy importante este gran detalle. Jesús, cuando termina, ya a partir de Getsemaní, ya Él no vuelve a dar más enseñanza. Esta es la última enseñanza que le da a sus discípulos, y les está enseñando la insistencia de orar, la insistencia de que en los momentos de más angustia o de más dolor tenemos que estar agarrados de la mano de Dios. Y presten atención a algo muy importante. Dejó a 8 de sus discípulos atrás. Jesús se adelantó, se fue hacia adelante con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y luego dejó a estos 3
y les dio un mandamiento. ¿Qué fue lo que les dijo? Velen, velad y orad. Eso está en Mateo 26, 41. Entiéndame el procedimiento que hay aquí. Jesús va con 12 discípulos. 8 se quedan. Jesús sigue hacia adelante con Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando él después se retira y los deja en un lugar a ellos y les da un mandamiento: orad, velad y orad. O sea, estén atentos, estén vigilantes. Y mientras que él los manda a orar, él se retira aparte para ir a orar también. Me llama mucho la atención la manera como el Señor, dice el texto, que se postró sobre su rostro, puso su nariz al suelo y 3 veces dijo la misma oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ojo a esto: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero aún así, Jesús no quería hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y por eso dijo: mas hágase tu voluntad. Y me llama mucho la atención también cuando en Mateo 26, 39 y Marcos 14, 36, Jesús 3 veces dice: pasa de mí esta copa. Y quiero recalcar algo. Cuando Jesús dice que pasa de mí esta copa, eso da a entender la aflicción, la angustia, la agonía, la desesperación que su corazón sentía. Pero aún así, quiero recalcar algo: Jesús no era un cobarde. Jesús no le temía a la muerte, ni al dolor, ni a la cruz. Jesús sabía lo que iba a hacer, y precisamente como él ya sabía lo que iba a hacer, eso, como un ser humano que sentía emociones, dolores, aflicciones, como un ser humano sintió todo esto, porque él sabía que al día siguiente todos sus discípulos lo iban a dejar, que iba a ser vendido, que iba a ser entregado. Pero aquí hay una pregunta muy importante: ¿qué era la copa? Esta copa, lo que representaba en el momento decisivo que está Jesús en esos momentos, es la batalla eterna entre Dios y Satanás. Jesús peleó contra Satanás. Grábense en todos esto muy bien. Peleó contra Satanás, peleó contra el pecado, peleó contra la muerte, peleó contra el infierno. Y ¿sabe qué es lo más importante? Que en esta ocasión lo hizo solo. ¿Por qué? Recuerden que Jesús dijo: Dios mío, cuando estaba en la cruz, Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso está en Mateo 27, 46 y Marcos 15, 34. Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto da a entender que Jesús se sintió solo. ¿Y saben por qué estaba solo? Porque esa copa era la ira eterna de un Dios santo que fue derramada por el pecado de toda la humanidad. Ese Dios santo y eterno derramó toda su ira en Getsemaní. Jesús ya sabía que iba a suceder eso, y el Padre derramó toda su ira contra su Hijo el día en el Calvario. ¿Por qué? Porque estaba profetizado. ¿Por qué era importante este día viernes en Getsemaní? Porque ese día aprendemos que Jesús, cuando va a morir, Él cumple todas las profecías que se dan en el Antiguo Testamento. Lucas 24, 44, Jesús, después de que resucitó, les dijo: porque era necesario que se cumpliera todo lo dicho de mí, en la ley, en los profetas y en los salmos. Tomen muy en cuenta esto. Fue en la cruz, fue el único momento en que el Padre y el Hijo estuvieron separados. Y hay algo muy importante en esto. En toda esta lucha, un ángel vino a fortalecer a Jesús. Lucas 22, 43 lo dice.
Pero quiero que presten atención todos. Solamente un ángel socorrió a Jesús. Cuando María Magdalena y las demás mujeres pidieron ayuda a Dios, Dios le mandó 2 ángeles. Eso está en Lucas 24, del 1 al 7. Estas mujeres recibieron una ayuda de ángeles, pero a Jesús se le mandó solo un ángel. Lucas 22, 43. Y quiero que usted tome en cuenta algo muy importante en esto, que en medio de la agonía, Jesús, si hubiera querido, podía haber pedido 12 legiones de ángeles. Mateo capítulo 26, versículo 56. Pero aún así, no lo hizo. Jesús hizo lo que ningún hombre podía hacer. Y esto, por favor, meditémoslo mucho. En el cual, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Fue oído por su reverencial temor. Eso está en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, quiero invitarlo a usted a que tome conciencia de la necesidad de confiar siempre en las mayores necesidades que tengamos en nuestra vida. Jesús nos ha dejado un gran ejemplo. El gran ejemplo es que en medio de que él iba a saber, escuche lo que ya sabía Jesús cuando estuvo en Getsemaní. Sabía que iba a ser traicionado por Judas. Sabía que Pedro lo iba a negar. Sabía que sus otros discípulos se iban a alejar. Sabían que los clavos lo iban a traspasar. Y aún así, dice Hebreos capítulo 5, versículo 7, que oraba con lágrimas. Lo oraba y confiaba 100% en la voluntad de su Padre. Algo que me llama mucho la atención también en este relato es que Jesús se retiró 3 veces y cada que venía a encontrarse con los discípulos, los encontraba durmiendo. La pregunta mía hoy es, si Jesús se acerca a usted o a mí, ¿cómo nos encontrará, mi estimado hermano, mi estimada hermana? ¿Nos encontrará durmiendo o nos encontrará orando? Cuando este ejemplo que Jesús habla de la oración, está hablando de un tipo de oración que sale del alma, un tipo de oración en el cual el hombre no encuentra salida, un tipo de oración como cuando el pueblo de Israel estaba al frente del Mar Rojo y atrás venían los carros del faraón, no había salida. Un tipo de ayuda se necesitaba como cuando estaban en el desierto, que estaban muriendo de sed, no había dónde tomar agua y Dios proveyó de agua. Lo que quiero explicar es que este tipo de oración no es la oración que usted hace todos los días de orar por sus alimentos. Padre, te damos gracias por el alimento que nos has provisto en el nombre de Jesús, amén. No, este tipo de oración está hablando de varias cosas: adoración a Dios, entrega a Dios, consagración a Dios. Está hablando de un dato muy importante: abrir nuestro corazón a Dios y pedirle en todo lo que necesitamos. No sé cuántos de ustedes habrán leído 1 Samuel capítulo 1, cuando Ana estaba orando en el templo. Elí se acercó a ella y le dijo: mujer, ¿por qué estás ebria? Esta mujer estaba afligida y le contestó: no, mi señor, tu sierva no está ebria, tu sierva ha derramado su alma hoy delante de la presencia del Señor. Escúcheme todos, tu sierva ha derramado su alma delante de la presencia del Señor. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, yo no sé cuál sea el problema que usted tenga, no sé cuál sea la necesidad que usted tenga, pero una cosa que sí le puedo asegurar, ¿saben qué es? Que cuando más problemas tenemos, cuando más complicada está la vida, cuando más necesidades hay,
es donde tenemos que confiar que Cristo está con nosotros. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece? Quiero invitarlos a ustedes a que reflexionen. 3 veces Jesús dejó a sus discípulos orando. Se fue a orar él y cuando venía los encontraba durmiendo. Si Jesús se acerca a usted hoy, ¿en qué posición lo encontrará? ¿Qué lo encontrará haciendo? ¿Qué me encontrará haciendo a mí? Esa es la reflexión para esta tarde. Y recuerden, fue en Getsemaní, en ese lugar donde Jesús derramó su alma, y fue en el Calvario. El día viernes fue el antesala para que Jesús se preparara, se fortaleciera para ir al sacrificio de la cruz. Escuche algo importante. En Getsemaní Jesús estaba angustiado y cuando terminó de orar salió fortalecido, salió lleno de paz, de armonía y de la presencia de Dios. Mi hermano y mi hermana, la única arma que usted tiene para luchar contra los problemas, contra las adversidades, contra las necesidades, contra la falta de contra la incredulidad, contra el dolor, contra la enfermedad, se llama la oración. Dediquemos un tiempo íntimo para con Dios, pues eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Un mandamiento les dio: quedaos aquí, velad y orad. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño Botero. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar un himno y hacer una oración de despedida. Muchas gracias por la atención prestada. Qué buena meditación, hermano, la que hoy nuestro hermano ha compartido con nosotros, y ojalá y que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude a alimentarnos un poco más y de esa forma, hermano, pues podamos estar firmes en nuestras vidas espirituales. Y ese es el canto, hermano, que vamos a entonar ahorita: estad por Cristo firmes. Cantemos. Estad por Cristo firmes, soldados